Hola amigos de YouTube, soy Locotero201 y en este video tutorial les voy a decir lo último que he investigado sobre Dios de la Guerra, la Ascensión. Bueno, lo primero es que el dichoso juego será estrenado el 12 de marzo del 2013. Y hasta la mencionada fecha solo estará disponible para PS3. Lo que me atrae a este juego es que por fin habrá un modo multijugador, el cual será consistido hasta 8 jugadores que estarán en 2 grupos, cada grupo estará consistido de 4, los cuales primero tendrán que escoger un dios entre Zeus, Poseidón, Hades o Ares. Cada integrante de los grupos tendrá que escoger entre las siguientes armaduras. 1. Armadura de Morfeo. Construida de plata pulida y bordeada con un acabado de satén azul regio, esta armadura está dedicada al dios de los sueños. La armadura de Morfeo cuenta con ligeras variaciones en su diseño respecto a God of War III, entre ellas una nueva protección para el hombro y la incorporación de un casco. 2. Armadura de Tifón. La armadura de Tifón es uno de los blindajes para nuestro guerrero del modo multijugador de God of War Ascensión. Robada de la prisión de hielo del titán Tifón, esta armadura se vio reforzada por el aliento helado de Bóreas. 3. Armadura del Kraken. Construida a partir de las escamas, huesos y exoesqueleto de la temible criatura marina, el Kraken, y capturada de las gélidas profundidades marinas de Poseidón, los tentáculos con púas de esta armadura solo buscan aplastar la vida de los enemigos. 4. Armadura de los campeones. La armadura de los campeones es un conjunto de casco, parte superior y parte inferior para el modo multijugador de God of War Ascensión. Esta armadura es un obsequio exclusivo para todos los jugadores que participaron en la beta del modo multijugador de God of War Ascensión, disponible desde el 12 de diciembre de 2012 hasta el 21 de enero de 2013 para los miembros de PlayStation Plus y los jugadores de Rise of the Warrior. 5. Armadura de Phobos. El diseño de la armadura está compuesto por cabezas y brazos humanoides, en posiciones y expresiones de temor. Esto representa al personaje mitológico que da nombre a la armadura, Phobos, la personificación del temor y el horror. 6. Armadura de Escorpión. La armadura de Escorpión es uno de los múltiples blindajes para nuestro guerrero en el modo multijugador de God of War Ascensión. La armadura consta de 3 elementos, que habrá que desbloquear individualmente antes de poder equipárselos al guerrero. 7. Armadura ciclópea. La armadura ciclópea es uno de los múltiples blindajes para nuestro guerrero en el modo multijugador de God of War Ascensión. La armadura consta de 3 elementos, que habrá que desbloquear individualmente antes de poder equipárselos al guerrero. 8. Armadura de Perseo. Esta versión de la armadura de Perseo es muy diferente a la mostrada en God of War II. Esta completa armadura morada y plateada está compuesta de 3 elementos: un imponente y afilado casco, la parte superior de la armadura con una talla de la cara de Medusa en la espalda, y la parte inferior de la armadura. 9. Armadura de Odiseo. La armadura de Odiseo se podrá obtener de forma exclusiva en el pack de contenido descargable DLC llamado Héroes Mitológicos. En el mismo pack también se incluye las armaduras de Orión, Perseo y Aquiles. 10. Armadura de Aquiles. Compuesta de un casco de estilo espartano sin penacho, una protección de hombro que se conecta a la pieza de la armadura que protege su estómago, junto a 2 brazaletes en sus antebrazos y una puntiaguda hoja permanentemente unida al antebrazo izquierdo, y la parte inferior de la armadura. 11. Armadura de Orión. La armadura de Orión se podrá obtener de forma exclusiva en el pack de contenido descargable DLC llamado Héroes Mitológicos. En el mismo pack también se incluye las armaduras de Odiseo, Perseo y Aquiles. La armadura está compuesta de 3 elementos: un casco con apariencia de toro, las grandes protecciones que cubren sus brazos y la parte inferior de la armadura. 12. Armadura del Rey Leónidas. Su aspecto será el que Gerard Butler hizo popular en la exitosa película 300, con su destacada capa roja, el casco y la armadura espartana. También incluirá la lanza utilizada por el personaje, que tendrá su propio conjunto de movimientos únicos de combate. 13. Armadura de Artemisa. La armadura está compuesta de 3 elementos: el casco, la parte superior y la parte inferior. Antes de poder usar cada uno de los componentes de la armadura habrá que desbloquearlos realizando diferentes tareas. Bueno, esos son los trajes de bonificación que se darán a conocer en Dios de la Guerra, la Ascensión. Otra cosa que me llamó la atención fue que habrán algunas novedades chéveres según yo. Por ejemplo, Kratos podrá arrebatar las armas de los enemigos para usarlas contra ellos, o encontrar otras armas por el entorno. El botón de agarre ahora es R1 y círculo, se usará para las subarmas.
Combos a medias entre las espadas del caos y las subarmas. Kratos usará sus puños con más frecuencia. Nuevo sistema de agarre que permite lanzar a los enemigos como si fueran una bola de demolición mientras se ataca con la espada al mismo tiempo, tanto en el aire como en el suelo. Nuevo sistema de escalado, más dinámico y libre. Nuevo tipo de minijuegos, puzzles y desafíos. Personajes más fluidos y animados. Nueva tecnología gráfica para telas, pelo y nuevos shaders para la piel. Iluminación renovada y escenarios cambiantes que harán que Kratos y el entorno que le rodea parezcan estar vivos. Todo ello más colorido que su antecesor God of War 3. Subirá el listón gráfico mostrado con anterioridad. Nuevo compositor musical Tyler Bates 300, Watchmen, etc. Nueva cámara. Nos permitirá ver más el entorno, pero seguirá sin contar con control completo. No tendrá modo historia cooperativo. Incluirá soporte 3D. Duración estimada próxima a las 12 horas y media, convirtiéndolo en el God of War más largo hasta la fecha. Narración cinematográfica épica, batallas viscerales y momentos célebres estarán presentes en el juego. Más similar a las dos primeras entregas de la saga que a God of War 3. Ofrecerá algo más épico que los titanes vistos en God of War 3. Con criaturas aún más grandes que Polifemo. Y con aún más destrucción que en God of War 3. Kratos contará con un modelado y vestimenta remodelados para mostrar un aspecto más joven y menos musculoso. Se le controlará con su cuerpo pálido por las cenizas y con su tono de piel real. En lugar de abrir los cofres, Kratos los destrozará. Al usar las magias tendrán un estilo cinematográfico. Gran variedad de localizaciones, como sus antecesores. Reemplazado el modo de los minijuegos Teki Time Event, con un nuevo sistema menos rápido pero con más libertad. Se necesitará centrarse en cuando los enemigos ataquen o esquivar el golpe basándolo en el ataque de los enemigos, en lugar de pulsar rápidamente el botón indicado. Kratos tendrá un poder especial en el que él puede rearmar sitios o plataformas completamente destruidas. Bueno, eso fue todo, espero que pongan me gusta y se suscriban a mi canal.